Del norte, del sur, al este y al oeste, desde la Ciudad de México y transmitiendo vía internet a todo el mundo, una radio construida por y para ciudadanos. Factor común. Un espacio con sentido de igualdad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión estamos con ustedes a un programa más de Factor Común, la radio construida por ciudadanos, que es un espacio con sentido de igualdad. En esta ocasión estamos en las instalaciones del COPRED, ubicadas en la calzada México-Tacuba 592, la colonia Popotla, también para que nos lleguen a visitar a estas instalaciones. Estamos al lado obviamente de la calzada México-Tacuba, entonces probablemente vayan a escuchar el ruido de los camiones, les vamos anticipando. Tengo el honor de presentar a una compañera que me va a apoyar en la coconducción. Bueno, mi nombre es Margarito Miranda Arias, estoy colaborando aquí como asesor en el área de orientación y quejas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y mi compañera es Samantha Fritz, es una compañera nacida aquí en la Ciudad de México en 1957. Tiene estudios de antropología en la Escuela Nacional de Antropología y de Sociología por la UNAM en la FES Acatlán. Trabajó en Colectivo Sol y actualmente colabora con la Red Ciudadana. Convocó a la comunidad LGBTI a solicitud del comandante Marcos a participar en la lucha de la identidad pluricultural. Bienvenida, Samantha. Aquí nos estaremos apoyando en este espacio y daríamos también oportunidad, me apoyarías para presentar a los compañeros que vienen a darnos sus comentarios y reflexiones tanto de su trabajo como del activismo político que han hecho para las personas LGBTI. Bueno, pues vamos a presentar, yo también soy originario aquí de Tierra Azteca, ¿no? Tenemos a Andoni Bello, que él ha sido licenciado en Comercio Internacional por la Universidad La Salle y tiene maestría en Administración. Es una persona que ha impulsado el interés de la visibilidad de la población gay a través de partidos de fútbol y otro tipo de eventos relacionados a esa práctica. Y asimismo también tenemos a Owen Hugo César Pérez Martínez, que es de Red Disidente, una organización que nace a partir de la promoción de la difusión de la diversidad sexual y sobre todo de la no discriminación. Él es licenciado en literatura dramática, especialista en teatro y dramaturgia por parte de la UNAM. Muchas gracias tenerlos aquí presentes para esta plática sobre diversidad. Y bueno, pues también es un honor tener aquí a un teórico de la disidencia sexual en México. Bueno, lo tenemos en la Ciudad de México. Él es Héctor Salinas, licenciado en Ciencia Política, Administración Pública, maestro en Administración Pública con mención honorífica y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha recibido pues reconocimientos por excelencia académica, fue responsable del programa de capacitación sobre derechos humanos y VIH-Sida, fue excoordinador de voluntarios en el área de capacitación del CONACIDA, también profesor de la UNAM, de la UVM y actualmente se desempeña como catedrático de la UACM. Es consejero asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual. Realmente es un gusto compartir con ustedes este espacio y si nos permiten vamos a dar también un contexto de lo que vamos a abordar hoy, ¿no? Este programa está enfocado básicamente a la discriminación hacia las comunidades LGBTI. Pero antes de entrar en materia, sí queríamos hacer un comercial, digámoslo así, un festejo por las recientes reformas que realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y se destacan algunos elementos que, bueno, independientemente de todas las modificaciones al articulado, pues estamos destacando principalmente
de que esta ley recoge y digamos que es acorde a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del artículo primero, en el sentido de que obliga a todas las autoridades de la Ciudad de México a garantizar el derecho a la no discriminación para las personas que habitamos o transitamos aquí en la ciudad. Se reconoce nuevamente la figura de las acciones afirmativas. También se introducen conceptos ya propiamente hacia las comunidades y poblaciones LGBTI, que hay acciones de discriminación a causa de la bifobia, homofobia, de la transfobia, de la lesbofobia, y bueno, estas son causales de que si se cometen actos de violencia en contra de estos grupos y tienen esa característica de que se ejerce violencia por la diferencia, orientación sexual o transgeneridad que tengamos las personas, pues esto también ya es una causal de discriminación. Algo que también se le dota al COPRED es que el Consejo procederá ya de oficio ante situaciones que considere que existe discriminación, o sea, ya no solamente vamos a requerir la intervención de particulares, de personas físicas, morales, de empresas, no, sino que ahora también el Consejo, cuando detecte conductas discriminatorias, obviamente que son de competencia en el Distrito Federal, va a intervenir de oficio. Bueno, esto es algo que celebramos desde el Consejo porque es un buen inicio de cómo se pretende dar o fortalecer el trabajo del COPRED. ¿Tú quieres comentar algo, Samantha, en materia de...? Sí. Ante todo, decir que esto no es una dádiva que da el Estado o que dan instituciones a favor de la diversidad, sino esto es una consecuencia. Como todas las acciones afirmativas que se han dado por parte de los estados nacionales, es consecuencia de una lucha, de una reivindicación de muchos grupos. Aprovechamos la ocasión para saludar a la Patria de la Diversidad, a Patria Jiménez, que ha trabajado bastante para que esto se logre, al coordinador del directivo SOL, del colectivo SOL, a Juan Jacobo Hernández, que también ha sido uno de los pioneros en impulsar una lucha de reivindicación de derechos humanos hacia la comunidad gay. Aún ya fallecido, fue asesinado Javier Gómez Bastida, que gracias a él se pudieron hacer reformas en el ámbito legal para que existiera una agencia especializada para la atención de población LGBTI, y asimismo también se crear el Centro Comunitario de la Diversidad Sexual. Pero queremos conocer más bien lo que tienen los compañeros. Por favor, Andonis, ¿qué nos puedes agregar sobre cómo ha cambiado esta sociedad en los últimos años? Pues en la Ciudad de México hemos encontrado varios avances, hemos sido partícipes algunos, otros lo hemos visto de primera mano, muy de cerca, los avances legislativos en la ciudad sobre la ley de identidad de género, la reforma a la ley para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, el tema que ahora estamos tratando de la discriminación, la actuación ahora del COPRED y de la red que también representamos. Entonces creo que en la Ciudad de México vamos avanzando en muchos aspectos, sobre todo en lo legal. Algunas instancias yo las veo un poquito lentas. Hubo varios años en los que la RIATS, por ejemplo, no figuraba. En algún momento empezó a trabajar y luego como que se diluyó bastante ese tema de la RIATS. Ojalá, parece que ahora ya se le está dotando de más atribuciones este año también, y esperemos que quienes están ahí impulsen mucho el trabajo de esta red. No se ha avanzado en algunos medios de comunicación, en algunos ámbitos como la religión, el deporte. En algunos ámbitos todavía la homofobia está muy institucionalizada, muy fuerte, muy interiorizada en la sociedad. Entonces pues es el trabajo que tenemos que ir haciendo poco a poco. Muchas gracias. Doctor, queríamos pedirle, doctor no es licenciado, perdón,
Queríamos pedirle que nos explicara un poquito por qué es eso de la homofobia, cómo es la conducta de un homofóbico. O sea, ¿por qué siente homofobia? ¿Por qué odia a la gente? A ver, bueno, aquí tendríamos que empezar por entender que el término homofobia no es en un sentido literal lo que se entiende como una fobia en términos psicológicos o en términos de psiquiatría. En términos de psiquiatría, una fobia es un miedo irreversible, irracional, que no se entiende incluso por la propia persona, que no es capaz incluso de verbalizar por qué tiene miedo frente a algo. El término ha sido más bien retomado desde la lucha por los derechos humanos, en el sentido de indicar cuando una persona tiene una conducta de rechazo social frente a aquellas personas que en apariencia o en realidad tienen una orientación o un gusto sexual distinto o una identidad de género distinta. Es decir, un hombre que parece mujer o que es afeminado, una mujer que es muy hombruna, ¿no? Y entonces esto genera un rechazo, pero no es un miedo irracional, porque además la homofobia sí pasa por una serie de argumentos, entre comillas, que son más bien producto de una irreflexión, pero que sí tienen un contexto histórico, tradicional, cultural. Es decir, una persona que nace en el seno de una familia muy machista tenderá indudablemente a generar conductas machistas, y dentro de estas conductas machistas la homofobia implica: el hombre tiene que ser bien machín, la mujer tiene que ser muy femenina. Tiene que ver un poco con esta historia de amarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto. Los hombres se nos dice que ser bien machines, y las mujeres tienen que ser bien delicadas y femeninas. Los hombres por eso se sientan, hace un rato que venía en el metro para acá, ¿no? Un tipo avasallando literalmente con sus piernas así como verdolaga, tremendamente abiertas, a una pobre mujer cuya constitución pues no cabía en el metro, pero el tipo se sentía normal. ¿Por qué? Porque a los hombres se nos dice que hay que mostrar la fuerza, el poder que está en el pene, y a la mujer se le dice que hay que cerrar las piernas porque tiene que guardar el tesorito. Ese tipo de construcciones culturales son las que llevan a que los hombres se sientan machines y las mujeres se sientan menos poderosas por esta distribución de poder y de cosas que existen en la sociedad. Y esto es cultural, no es natural. Es una construcción social, cultural, que tiene que ver con muchísimos años, con muchísimas herencias, no solo la española, sino también las originales nuestras, y que tienen que ver entonces con lo que no corresponde con lo que se dice, con esta línea directa entre nacer con pene y testículos, tener que te gusten las mujeres y que seas bien machín, o nacer con vulva y que te gusten los hombres y ser bien femenina. Si esta línea se rompe, entonces vienen estas reacciones de eso no es normal, no es natural, va contra la ley de Dios, va contra la familia establecida. Y entonces es cuando muchos se rasgan las vestiduras y entonces empiezan a crear el prejuicio. El prejuicio es precisamente eso: antes de conocerte te juzgo, por eso es prejuicio. Entonces emito un juicio que no reflexiono, pero que sí crecí con él desde la familia. O sea, estos señores que van al estadio, por ejemplo, ¿no? Regresando a lo que Anthony decía, que van al estadio y que de repente pues no tienen ningún empacho en decir puto al último, vieja el último, y se naturalizan como algo que es así, tan común, y no se entiende que ahí hay un prejuicio y hay una discriminación. Entonces, se es homofóbico no por naturaleza, sino por cultura, porque se aprende, en la familia, se aprende en la escuela, se aprende en la sociedad, se aprende en el deporte, se aprende en la televisión, se aprende en todos lados. Y entonces después no se pasa por la reflexión, sino que se pasa por la repetición. Entonces, como desde niño aprendí a gritar ese tipo de cosas en la escuela y mi papá me lo festejaba porque era yo bien machín, pues entonces entiendo que los homosexuales no tienen derecho a existir. Y entonces me vuelvo homofóbico. No por miedo irracional, sino más bien por una cultura que no pasa por el proceso de la reflexión, sino por el proceso de la repetición. Y entonces pasan cosas tremendas, como por ejemplo lo que está pasando ahora precisamente en el Mundial, ¿no? O en los deportes, donde bueno, ese es el ámbito de Anthony, pero sería interesante que nos platicara cómo suceden las cosas por ahí, porque ahí, que está tan naturalizado,
es donde pasan muchas cosas de homofobia, empezando por llamarle el juego del hombre. Exacto. Claro. Ahí, por ejemplo, en este tema que está introduciendo Héctor, yo he comentado muchas veces que hace 20 años exportamos un grito de pasión y de unión familiar que era la ola. Era un acto de unión de todo un estadio para festejar que había un partido de fútbol. Ahora estamos exportando un grito de odio, un grito de violencia, que ya lo están repitiendo. Los brasileños ya también le decían puto al portero mexicano, a Ochoa. Entonces es un grito que se normaliza en el estadio y que todos lo consideran algo agradable, incluso los medios de comunicación, los mismos medios de comunicación, los federativos. En una ocasión ya tiene en mundiales anteriores, porque no es la primera vez, en mundiales anteriores en Televisa entrevistaron al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y estaba feliz y muy emocionado porque muchos mexicanos estaban para apoyar a la selección y que iban a recibir al portero contrario con nuestro grito característico, que es un grito homofóbico. Sería muy interesante que lo que les voy a comentar se sostenga en una o se pruebe en una investigación más profunda a nivel sociológico, que Héctor es el experto en este tema, en el que se vea qué relación hay entre esa normalización del odio en el estadio con la normalización del odio en la sociedad, en la calle. Yo lo digo como persona que ha jugado fútbol, que ha ido a los estadios, que se asume como con una orientación gay. Yo lo digo de esta forma, como alguien que está dentro de este ámbito, pero falta una investigación más profunda para determinar si realmente lo que yo digo, que esta normalización del odio y de la violencia en el estadio se va a la calle. Y en la calle, cuando vemos a dos personas, a dos hombres tomados de la mano, dos mujeres tomadas de la mano, a una chica travesti, a una chica transexual o a un chico afeminado, también se le grita puto. A mí me pasó una vez, pero estoy seguro que a muchos les ha pasado. Y lo mismo, eran tres personas borrachas que me vieron con el novio que tenía y nos gritaron putos. Y lo festejaban y estaban felices. Afortunadamente estaban lejos y borrachos. Pero yo estoy seguro que esto lleva a los crímenes de odio por homofobia. No solo se queda en los gritos, no solo te gritan de una acera a otra. Del grito pasan al insulto, a la agresión física, y de la agresión física al crimen de odio, como ha pasado en muchas ocasiones, y como estamos todavía muy tristes y muy con una impunidad muy grande que sentimos por el asesinato reciente de Edgar Sosa de Ave de México. Eso mismo pasa con él y con todos los asesinatos. El odio se normaliza y nos lleva a esta situación social. Pues yo tengo ahorita, de pronto se me generaron dos preguntas. Uno, si el doctor Héctor Salinas ve como necesario que se haya reformado esta ley del COPRED justamente para introducir estos conceptos de homofobia, de lesbofobia, de bifobia, ¿no? Que de alguna manera pues sí nos están agrediendo como comunidad LGBTI. Y lo otro, también se me vino a la mente, derivado justamente del mundial que estamos viviendo, la agresión que tuvo el compañero periodista después en el festejo en el Ángel de la Independencia, que me parece que fue agredido, ¿no? O sea, tanto le gritaron como puto, como le aventaron orina y espuma, y es parte de esta violencia que ahorita estamos trasladando, ¿no? De algunos espacios públicos a la ciudadanía, a la calle, ¿no? Pero bueno, también nos hace falta la intervención del compañero Owen. Es un compañero que nos señala que es actor, es licenciado en dramaturgia, ¿no? Dramaturgia, es activista, es promotor de derechos humanos. Bueno, eres defensor de derechos humanos, ¿sí? ¿Qué actividades realizas en los espacios en los que tú estás colaborando? Igual, y también te pido una disculpa, ¿no? Si llegué a omitir parte en la semblanza de tu presentación, algunas acciones que sí, pero realmente me gustaría que las compartieras. Okay. Bueno, mi nombre es Owen. Ya como me presentó mi compañero Margarita. Yo participo en la red disidente
donde estamos en alianza con la Red Ciudadana para promover los derechos, a nombre de COPRED, y dando información para cómo realizar unas quejas y reclamaciones. Pero a partir de lo que acabo de escuchar de los otros invitados, a mí me salta mucho esto de los cambios que menciona Andoni, que pues yo la verdad pues veo que en realidad no existen esos cambios, que todavía seguimos viviendo en un país o en una ciudad donde sigue habiendo homofobia, bifobia, transfobia y todo el odio habido y por haber, y la discriminación a toda la población en general, ¿no? Y también esta parte de la cultura y la sociedad pues no ha cambiado del todo, porque aún falta esa parte de la educación para que nosotros reformemos o transformemos ese cambio y creemos un espacio mejor. Yo igual, aparte de estar en la red disidente, estoy trabajando también en Cuenta Conmigo como promotor, y en ese espacio pues trabajamos con jóvenes y familias de la diversidad sexual, quienes de alguna forma ahí se ve como la parte de la educación que hace falta para que los mismos padres y madres tengan esa información para que sus hijos tengan un buen crecimiento o una buena relación ante su propio entorno, ¿no? O sea, que no depende, o sea, la educación sí depende de los padres, pero si los mismos padres no tienen la educación necesaria, ¿cómo van a educar a sus hijos? Y los mismos hijos, ¿cómo se pueden enfrentar a la sociedad? Yo quisiera agregar algo. Owen ha advertido algunas consideraciones de orden cultural, así como también el licenciado Héctor Salinas. Antes se decía, los compañeros decían de que la homofobia era que se asustaban del fantasma que traen adentro, ¿no? De que existe un alto grado de homosexualismo latente en las personas homofóbicas. ¿Realmente es cierto esto? Pues es que atacar a las personas de que atacan a los homosexuales porque son homosexuales de closet es volvernos también agresores de los mismos agresores. Entonces, ahí más bien es respetar y ver cuál es la verdadera problemática que existe en ese ámbito. O sea, puede ser que esas personas, o sea, y es meternos como en estadísticas e ideas de quiénes son en realidad, y pues en realidad respetar para ser respetados, ¿no? Y la violencia pues no se ataca de esa forma. Por eso existe COPRED, para que uno haga las quejas y reclamaciones. Sí, es uno de los espacios, bueno, de las instancias creadas aquí en el gobierno del Distrito Federal para justamente atender casos de discriminación o de violación a derechos humanos, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Usted, doctor, Héctor Salinas. Bueno, sobre estos tres cosas importantes. Yo creo que no se puede decir que no hay cambios. Existen cambios. El problema es que tenemos que tener muy claro que los cambios no suceden automáticamente porque haya cambio legislativo, tiene que haber cambio cultural. Lo que es importante entender, me parece, respecto a esto, es que hay dos grandes, por un lado hay una parte muy positiva y por otro lado hay una parte que es limitante. La parte positiva es indudablemente que existen cambios legislativos que ayudan a generar o a impulsar los cambios culturales. Si no existe un cambio legislativo o en política pública es muy difícil. O sea, si le preguntamos a una persona, un activista o un gay, lesbiana, una persona trans de hace 20 años, te va a decir, a mí me gritaban puto y tenían que salir corriendo a protegerme porque no, en mi casa o con mis amigos o a ver dónde o a esconderme porque no había otra. Hoy si te gritan puto, maricón o te ofenden o te agreden, puedes venir a COPRED y puedes venir a muchas otras instancias porque tienes leyes. Ese es un cambio fundamental. Por otro lado, el asunto delimitante tiene que ver con el asunto de que el Distrito Federal no es el país. Y eso tenemos que entenderlo. La ciudad tiene avances legislativos y de política pública, pero la ciudad no es el país. Y el país no es la Ciudad de México. Y ahí tenemos que entender que es importante romper este centralismo para comenzar a impulsar cambios también en el resto del país. Porque ahora resulta que tenemos sin querer, somos una ciudad profundamente discriminadora. Porque ahora tenemos ventajas aquí que no tienen otros y otras de nuestras mismas grupos poblacionales que no tienen las mismas posibilidades en sus estados y también son ciudadanos y ciudadanas, también pagan impuestos y también tendrían que tener acceso a estos derechos y eso hay que pelearlo. Y que se tienen que venir a casar aquí. Por supuesto, con todo lo que eso implica además, ¿no? Ahora, otra cosa es que lo que tenemos que impulsar efectivamente es, yo coincido con Owen, una agenda cultural. Ya hemos impulsado una agenda política, una agenda legislativa
Y ahora lo que tenemos que impulsar es una agenda cultural. ¿Cómo lo hacemos para que los medios empiecen a cambiar su perspectiva y empiecen a cambiar su lenguaje? Hoy en la mañana, pero no solamente con relación a lo LGBTI, la disidencia sexual, sino en relación a muchas cosas. En la mañana, en el taxi, escuchaba una intervención de un programa de Televisa Radio, donde un conductor decía, bueno, es que la única manera de que de que los africanos le ganen a Brasil en su próximo partido es que se coman a Neymar. O sea, aludiendo a los africanos como caníbales, porque son africanos y porque son negros, ¿no? Y además lo hacía un conductor famoso de Televisa, no voy a decir nombre porque no lo pienso engrandecer, pero un conductor de Televisa en un papel de travesti, ridiculizando a las personas de las comunidades trans. O sea, lamentable a más no poder, ¿no? Entonces eso es lo que ahora tenemos que empezar, con la ley en la mano, a cambiar esas cosas y a decirle, tu chiste no es gracioso, tu chiste es racista, tu chiste es homofóbico y tu chiste te puede costar una sanción punitiva. Entonces mejor edúcate, porque tampoco hay que meter a todo el mundo en la cárcel, imagínate, pero sí tenemos que empezar a educar a partir de la ley, y en eso la ley es un instrumento fundamental. Y respecto a la cuestión de si todos los que son homofóbicos son gays de closet, no, indudablemente no. El problema es que sí son machos fuera del closet. Y el machismo, ojo, el machismo no es solamente golpear a la mujer, también hay mujeres machistas que reproducen el machismo dentro de la propia casa, dentro de la distribución de tareas con los hijos, dentro de las pláticas, dentro del poder que se distribuye en los hogares, ¿no? También hay mujeres que reproducen el machismo y que dicen, sí, mi marido me puede pegar, para eso es mi marido. Esos son machismos. Y tampoco el machismo es este exacerbado de golpear a la mujer y salirse a chupar a la como Pedro Infante, no, también implican micromachismos. Estos pequeños detallitos de repente decir, no, pues mira, es que mi marido, la verdad, mana, mi marido me salió bien buena onda, no me pega, me salió bueno el marido, fíjate, no me pega, ¡achis! O sea, ahora resulta que tu marido es bueno porque no te pega. O esos micromachismos de algunos tipos, ¿no? Bien chistosos, que de repente dicen, es que yo no soy macho. Yo le ayudo a mi esposa en las labores que le corresponden, yo hasta le lavo los trastes. ¡Ah, chis! ¡Qué amable! Gracias. No, como, oye, te voy a dar un aplausazo, un monumento al no macho, porque hasta le ayudas en sus labores. A ver, papá, entiende. Eso es un poco como cuando las personas te preguntan, oigan, ¿y de ustedes quién es el hombre y quién es la mujer? ¿No? Es cultura. Esas son las cosas que tienes que cambiar. El problema es que la gente solo entiende una relación a partir de roles establecidos. El que penetra, el que es penetrado, el que le hace de hombre, el que le hace de mujer. Cuando la gente entienda que dos hombres son eso, dos hombres en una relación o dos mujeres en una relación, y que no es una imitación de la heterosexualidad, sino una opción válida, entonces vamos a empezar a cambiar. Eso es lo que tenemos que empujar. Y ya nada más por último, o sea, quiero también mencionar esta parte de la discriminación que también existe en la misma población LGBT. O sea, entre nosotros también somos discriminados, ¿no? O sea, los gays, en eso de las parejas, también se discriminan y se tratan así de, como yo soy el macho, estoy fungiendo el activo, pues te voy a humillar a ti porque tú eres el pasivo. O entre las mujeres lesbianas también, o sea, nadie en la población ninguna persona se salva de ser discriminada, y menos por pertenecer a la misma población. En la misma población de la diversidad sexual también son discriminadas algunas personas. Las personas transexuales, muchas veces, en los antros, en los servicios de salud, también son discriminadas. Y que tiene que ver mucho con lo que comentaba el doctor en el sentido del cambio cultural, ¿no? Tenemos un breve corte musical. Al regresar, seguimos con nuestra charla. El tema se llama Cuando nadie se me ve, de Alejandro Sanz. Ay, qué rico. Suspiros comunes. Me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. Y veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie
al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo. Bueno, ya han quedado muchas preguntas sobre la mesa, pero tenemos una más y que justamente se da en un contexto mediático, ¿no? Esta comisión que se crea por el Senado, el senador José María Martínez, que es la Comisión de las Familias. Y creo que tú, compañero Owen, tienes información al respecto. ¿Podríamos abordar este tema, ¿no? Esta situación que estamos viviendo. Ok. Bueno, eso de la Comisión de la Familia y de los Derechos, es el presidente José María Martínez. Lo presentó el día 12 de junio y en su presentación él mencionaba algunos aspectos que a las personas de la población LGBT nos parecían discriminativas, el sentido de que él mencionaba que él quería erradicar esta parte de las modas y las tendencias que en la actualidad se estaban viviendo, y que él lo que quería, lo que estaba buscando era que todo fuera a partir, o sea, que las familias se consideraran solamente los lazos naturales, o sea, desintegrando, por ejemplo, esta parte de la adopción, de las mamás que pues sí, de la adopción, de los abuelos o de los tíos o de los familiares que se hacen cargo de los niños o de las niñas. Ellos no pertenecen a una familia. Entonces era como un debate, sigue siendo un debate muy grande ese tema. Y hoy precisamente en la mañana fuimos un grupo de personas a manifestarnos afuera de las oficinas del Senado de la República, a exigir que se presentara el presidente y nos diera sus aclaraciones acerca de a qué se refería con esto de las modas y tendencias, que en mi punto de vista pues él se podría referir a las expresiones de género que las personas gays o lesbianas o trans o transgénero podemos llevar a cabo, pero eso también lleva a cabo una parte de discriminación. Todo lo que también se está buscando es no nada más que de su punto de vista y aclare esos puntos, sino también su destitución por haber cometido faltas de discriminación, y varias personas ya impusieron actas de denuncia ante el presidente, ante CONAPRED y ante la Cámara de Diputados. Estamos en esperas de que procedan y que haya una junta con él y que se hagan las debidas correcciones ante la comisión, y que esa comisión pues se mejore y no se quite, o sea, precisamente que se mejore su estructura y de lo que se va a tratar para que funcione para todas las familias y no solamente para una familia que él está promoviendo. Eso también es pandemia, ¿no? Exacto, pandemia. Y que luego ni siquiera tienen la familia tradicional que ellos tanto proclaman. Luego ves cada cosa. O sea que sí hay una liga entonces de esta comisión de familias en mirarla todavía como una relación heterosexual, ¿no? Donde hay un hombre, hay una mujer y hay hijos, ¿no? Todavía estamos en ese debate en el que hay familias que nos constituimos por personas del mismo sexo, ¿no? Relaciones entre mujeres, relaciones entre personas trans. Aparte de esta parte de las familias que se está tratando, también se habló un tema en esta conversación que se grabó, de que las mujeres no pueden decidir desde su propio cuerpo, ¿no? O sea, que no se acepta el aborto, y el presidente estuvo hablando varias veces sobre que la mujer no podía abortar y no tenía esa opción, ¿no? Entonces también es eso de que qué cosas se están permitiendo y que él está en contra, ¿no? O sea, cómo la sociedad, precisamente es todos los cambios que hablamos hace rato, cómo los mismos cambios, hay un retroceso en las ideas que él está planteando en esa comisión que está creando. Y sí, es interesante ver este fenómeno, porque siempre la discriminación parte de un grupo de poder, un grupo que siente tener el poder, adjudicándose el poder por género, por condición económica, y que siempre quiere subestimar o hacer menos a los otros grupos. Esto es muy peligroso, porque gracias a la idea de la diferencia o de la igualdad pueden manejarse discursos completamente opuestos y que atentan contra los derechos humanos en forma fascista, ¿no? Y pareciera que estamos como en un estado de derecho
va a tutelar, ¿no? Que va a mirar todavía a las mujeres como personas incapaces. Exacto. Y que a través del derecho vamos a legislar sobre lo que deben o no deben hacer, ¿no? Y no se les está reconociendo la autonomía ni el derecho a decidir sobre su cuerpo, que básicamente eso es algo que en la Ciudad de México pues hemos avanzado, ¿no? Hemos logrado. Y me preocupa realmente esa parte. Y que además se llegan absurdos, miren, se llegan absurdos como en el estado de Jalisco, donde se pretende imputar como nacido al cigoto. O sea, lo que científicamente está comprobado que no es persona, se imputa como nacido para todos los efectos. O sea, una vez que se instala ahí, tiene más derechos que la propia mujer. Entonces, evidentemente hay una forma son formas distintas de ver las cosas, pero además en el Distrito Federal es una reacción política. O sea, desde un análisis político, como yo lo veo, hay una reacción. Si en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no han podido, o sea, todo este discurso absurdo, por ejemplo, de que no puede haber matrimonio porque el matrimonio tiene que ver con mater, y entonces dos hombres no pueden ser mater, ¿no? Desde ese tipo de cosas hasta un discurso de para qué atendemos a las minorías si además son bien poquitos. Y según la entonces diputada Mariana Gómez del Campo del PAN decía, yo tengo muchos amigos gays, pero mis amigos gays me dicen que no se quieren casar. Lo mismo dice Chema, ¿no? Ahora el senador Chema, lo mismo dice, yo tengo el gusto de tener muchos amigos gays. Yo siempre me pregunto cuando los panistas conservadores dicen esto, ¿qué entienden por gay y qué entienden por amigo? Porque yo dudo mucho que una persona en su sano juicio, pueda ser amigo de un tipejo que tiene el poder, pero que además usa el poder para discriminarlo. Tendría que ser un gay bastante sádico, masoquista y bastante retrógrado con su propia definición y con su propia persona, ¿no? Entonces, pero es una parte del discurso homofóbico. Yo no soy homofóbico, pero yo no soy racista, pero no soporto los negros, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, el problema es que estos senadores lo que están teniendo es una reacción. Como no se puede en el ámbito local de gobierno de la Ciudad de México, entonces lo llevan al Senado de la República, donde tienen mayor posibilidad de hacerlo. Y esto es interesante por dos cosas, porque generalmente los políticos reaccionarios y retrógrados son muchas cosas menos inteligentes. Y entonces a veces hay que agradecerle. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella película del Padre Amaro? O sea, los políticos del PAN y los curas de la Iglesia Católica fueron los mejores promotores. Digo, les ahorraron millones en publicidad y promoción. Claro. Los mejores promotores fueron estos señores de la derecha. ¿Tú quieres tener un buen promotor? Consíguete un tema donde Serrano Limón, con todo y sus tangas rojas, ¿no?, te sirva de promotor. Es que es la mejor. Tú que eres especialista en comercio y en esas cosas. O sea, es que es el mejor promotor, man. Entonces, a veces hay que agradecerles. Gracias a su discurso retrógrado, el matrimonio igualitario pasó, pero como mantequilla en la Ciudad de México, ¿eh? Entonces, a veces lo que hay que entender es que es una reacción. Y si reaccionan es porque estamos accionando. Es decir, a los avances reaccionan. Lo que hay que tener mucho cuidado es en no confiar, desde esta parte del activismo, no confiar y no dejar pasar las cosas. Hay que exigir que el señor entienda que su moral privada no puede ser la moral pública, que este es un estado laico, que al señor le pagamos con nuestros impuestos y que tiene la obligación de gobernar y de hacer leyes para todas y para todos, no nada más para su conciencia, para sus dudosos amigos gays que no tienen dignidad alguna, si es que realmente existen, o que están en la fantasía, ¿no? Porque además a veces suelen ser bastante fantasiosos, ¿no? Entonces, hay que reforzar las cosas y hay que exigir desde la palestra pública que estos señores entiendan que tienen que gobernar para todos y para todas, y que el discurso de odio no es un discurso que esté concordante con nuestra Constitución, ni concordante con los acuerdos internacionales que ha firmado México, y que México es un país diverso, les guste o no, y que en lugar de estar legislando para sus curas y para sus creencias particulares, tienen que gobernar para quienes les pagamos el sueldo,
porque no están ahí por gracia de Dios, están ahí por votación de la ciudadanía. Cierto. Y les prestamos el poder para que nos representen, no les dimos la potestad divina de hacer lo que les dé la gana. Entonces, así que señor senador Chema mamadas se le ocurren, de veras. Deje usted de gobernar para su conciencia y gobierne para quien le pagamos el sueldo. Y si usted no lo entiende, le vamos a tener que educar, porque también vamos a educar a los que tienen que tomar decisiones. Insisto, no para el lobby gay como le suelen llamar, para la inclusión, para el respeto, para el discurso donde todas y todos cabemos, no donde solo quepan los que piensan igual que usted. Sí, tenemos que construir la ciudadanía. Aprovecho para hacer, justamente este es un tema muy polémico y muy reciente el que se ha asociado con esta comisión de la familia, y justamente por ser el tema en este momento a debate también, vamos a proporcionar los teléfonos del COPRED para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias, qué opinan sobre esta comisión de familias, qué podrían ustedes señalarnos al respecto. Ponemos a su disposición el 53 41 30 10. En el Facebook pueden encontrarnos como facebook.com/CopredDF, y en Twitter en @Copred_CDMX, y también en @SoyFactorComún y @RedCopred. Bueno, por principio de cuentas, eso de decir población LGBTI o ese paraguas, pues yo no estoy muy de acuerdo, pero es como se concibe ahorita esta dimensión de la expresión política de nuestra sexualidad, de nuestro apropiarnos de nuestro cuerpo y reivindicar nuestro estado de ser. Yo creo que ahí se rompe el esquema heteronormativo en el momento en que hablamos de diversidad amorosa. O sea, no nada más la sexualidad es reproductiva, sino principalmente, ante todo, es amorosa. Son afectos, son sentimientos, es parte de algo que se juega. ¿Cómo has vivido esto, no? Bueno, ¿cómo has vivido esta cercanía con tus semejantes y asemejantes? Pues yo... Sobre derechos. No, o sea, en esta parte de los derechos, creo que en la población de la LGBTTI, muchas veces sí existen ya leyes para cambiar y reivindicar esta parte de la no discriminación, pero ¿cuántas personas tienen esta información o esta oportunidad de acercarse a levantar una queja o a exigir sus derechos? O sea, muchas veces nos enfrentamos a otros espacios, que es la pobreza, a la educación, a un aspecto de maltrato en las familias, donde uno tiene que atacar esas partes principales y después exigir sus derechos, o al mismo tiempo. Entonces, yo soy muy ferviente de que los verdaderos cambios que se están haciendo en esta sociedad es de que hay muchas organizaciones que están apoyando a la diversidad sexual. O sea, hay grupos para lesbianas, hay grupos para gays, hay grupos para bisexuales, porque la población bisexual ni siquiera se reconoce en la sociedad. Sí. Para transexuales, o sea, ya hay apoyos en ese sentido, pero a partir de las mismas organizaciones e instituciones. O sea, el acercamiento en la ciudadanía para la participación, que yo creo que es fundamental para que las personas reconozcan sus derechos, porque así individualmente, para que uno mismo vaya conociendo el tema, ni siquiera en las mismas escuelas lo hay. Eso se genera a partir del estar uno enfrente de la otra persona, conociendo sus derechos, ¿no? Y asistiendo, o sea, asistiendo a grupos de apoyo, a grupos de crecimiento personal, a grupos donde se da información para presidentes de comités que no tienen nada de información acerca de diversidad sexual y quieren hablar sobre familias y no tienen nada. O sea, eso sí debería de existir. O sea, el acercamiento y la difusión de esos espacios debería de existir para los derechos humanos. Bueno, ahorita, sí. Perdón, discúlpame. Ahorita vamos a mandar a un corte, pero no sin antes decirles que está por celebrarse en la Ciudad de México la Marcha del Orgullo LGBTI, la 36 Marcha del Orgullo LGBTI, que por supuesto pues les estamos invitando. Se va a realizar el próximo 28 de junio a las 11 horas. La salida se está contemplando para que sea en el Ángel de la Independencia y podamos tener el circuito sobre Reforma hasta llegar al centro histórico.
Hay muchas preguntas todavía. Yo creo que el tema LGBTI también habría que precisarlo en cuanto a que no, las personas LGBTI no estamos en la misma cajita, ¿no? Que tenemos diferencias y que como diferentes pues también debemos comenzar a tomar ese lenguaje de que LGBTI no es gay, no es sinónimo de gay, no estamos en la misma caja. Pero regresamos después del corte, por favor. Gracias. Bajito y oigo que dice: Camínale despacito, y mamá, camínale despacito. mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen Escucha Radio Factor Común, el espacio construido por ciudadanos. caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí. Del norte para el sur, del este hasta el oeste, en las 16 delegaciones del Distrito Federal, la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación se hizo presente. Y esta semana, el grupo Acuinat, que significa Yo Construyo un Mazateco, realizó una actividad de promoción en la delegación Gustavo Amadero, con el fin de promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación, mientras que el Consejo Ciudadano realizó una plática informativa con adultos mayores de la delegación Coajimalpa, exhortándolos a participar y a denunciar si son víctimas de violencia, en tanto que el grupo Callejeros AC realizó una mesa informativa en Tepito Arte Acá, en la delegación Cuauhtémoc, con la participación de medio centenar de personas, en su mayoría adultos mayores, quienes se mostraron muy interesados en la información sobre la discriminación y nos compartieron sus experiencias. Finalmente, el colectivo Dejando Huellas realizó la actividad llamada No discriminamos y valoramos la vida, en el Centro de Atención Múltiple número 2 de la delegación Benito Juárez, la cual consistió en distintas actividades lúdicas de integración y sensibilización para evitar la discriminación escolar. Esto fue Reporte Redsi. Mi señor del rayo, a Zapata. Del sur al norte y del norte al sur. Escucha Radio Factor Común, el espacio construido por ciudadanos. Bajito yo oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no. Colectivo Ictán, Comedores Chinchachoma, Dejando Huellas, Eco de la Merced, Expresión y Arte Aragón, La Banda No Discrimina, Musas del Agua, Pochtecas, Programa de Radio Prohibido Discriminar, Red Disidente, Colectivo Callejeros AC, Proyecto Cultural Cualidades. Actividades lúdicas, festivales, talleres, cantos, juegos, pláticas, reflexiones, bailes, maromas y diversión. Todo para que recuerdes que somos diferentes, no desiguales. Dice así, que en mi mente se oye, que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milán. La ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal establece que la discriminación es un acto u omisión que radica en la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o alguno de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades, en razón de alguna característica o particularidad, y con el propósito de limitar o impedir el goce o ejercicio de derechos, como por ejemplo, la salud, la educación, el trabajo, entre otros. No hay ni miedo ni duda sobre mi destino. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación es un organismo del Gobierno del Distrito Federal encargado de velar por el cumplimiento del derecho a la igualdad a través de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación. ¿Y qué hay de malo si el amor no elige sexo? Si el amor es solo un nexo que los une allí a los dos, ¿qué más da? Hombre o mujer, ¿qué más da? Rosa o clavel. En caso de discriminación, las personas afectadas pueden presentar una queja o reclamación. Una queja se levanta en contra de empresas y o particulares, presuntos responsables de actos de discriminación, mientras que una reclamación se realiza contra instituciones de gobierno del Distrito Federal y o personas servidoras públicas presuntas responsables de actos de discriminación. Si ha sido objeto de discriminación, puede solicitar atención del COPRED por las siguientes vías:
Personalmente, acudiendo a las oficinas del COPRED ubicadas en Calzada México, Tacuba 592, edificio anexo sur del Metro Cuitláhuac, segundo piso, Colonia Popotla, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11400, por correo electrónico en donde incluyas tus datos mínimos de identificación, tales como el nombre y apellido, domicilio, número telefónico o correo electrónico a la siguiente dirección: contactocopred@gmail.com, o bien por teléfono a la subdirección de atención y orientación a los números 53 96 72 85 y 53 41 30 10. También puedes contactarnos a la subdirección de atención y orientación a los números telefónicos 53 96 72 85 y 53 41 30 10. Y finalmente te recordamos que también puedes presentar una queja o reclamación llenando un formulario que se encuentra en el portal del COPRED, en la página electrónica www.copred.df.gov.mx. Esto es para tomar conciencia. Por nosotros no decidirán aquí. Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. La discriminación y violaciones reiteradas a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales, es decir, la población LGBTI, hace necesario reiterar el principio de igualdad entre todas las personas, con base en el cual se debe garantizar su libertad, los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades. Junto con el derecho a la no discriminación, ha cobrado fuerza y vigencia el reconocimiento del derecho a la diversidad, dentro del cual se encuentra la diversidad sexual. Ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. El 10 de junio de 2014 se aprobó en pleno de la Asamblea Legislativa diversas reformas que dotan de mayores atribuciones al COPRED para una mejor atención a víctimas de discriminación. En el mismo contexto se incluyen como causales de discriminación la lesbofobia, la homofobia, transfobia, bifobia, misoginia, xenofobia, segregación racial y el antisemitismo, mismos que se consideran un delito en la Ciudad de México. Escucha Radio Factor Común, el espacio construido por ciudadanos. Voz para lo trans. Sexo. Conjunto de características fisiológicas que sitúan a los individuos de una misma especie en un continuo cuyos extremos son complementariamente reproductivos. El sexo de una persona es asignado de forma arbitraria por un médico, en base a la observación de los órganos sexuales pélvicos externos, es decir, pene y testículos para los varones y vulva en caso de las hembras. Es en base a esta declaración que seremos educados socialmente para ser hombres o mujeres. Se nos enseña que el género debe ser binario y que solo existen hombres y mujeres, pero no se nos enseña a que existen muchas variantes en medio. Género es diferente a preferencia sexual. La preferencia sexual es hacia quien nos sentimos atraídos afectiva y sexoeróticamente. Una persona puede ser heterosexual, homosexual, bisexual o asexual. Género es un constructo sociocultural que incluye pautas de conducta, estrictos códigos de vestimenta, lenguaje y comportamiento, que varían según el momento histórico y el punto geográfico. La identidad de género no solamente es binaria, como ya dijimos, existen muchas variantes. Revisaremos 3 formas de identidad de género alternativas. Travestis. Son personas que se visten con ropas consideradas del otro género Y pueden actuar o no con manierismos propios de ese otro género. Transgénero. Personas que se perciben y se viven con un género diferente al asignado. Buscan modificar su cuerpo con tratamientos hormonales y estéticos, pero no desean modificar sus órganos sexuales. Transexuales. Personas que se perciben y se viven con un género diferente al sexo asignado.
buscan modificar su cuerpo con tratamientos hormonales, estéticos y quirúrgicos para sentirse felices con su persona. Voz para lo Trans es una coproducción del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, la Red de Atención Ciudadana en Materia de No Discriminación y para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Radiotónica, Gravedad Cero y Piratas de Género. Voz para lo Trans. La transfobia es el miedo irracional, el disgusto emocional, el enojo extremo, la ira infundada, que dispara una conducta discriminatoria o intolerante hacia las personas transgénero en general. Se manifiesta con miradas de desaprobación, comentarios y actitudes segregatorias, que niegan el género manifestado por la persona, objeto del ataque, pasando por abuso verbal y físico, que en numerosas ocasiones ha tenido fatales desenlaces. En el periodo comprendido de noviembre de 2012 a noviembre de 2013, el Observatorio Europeo de Personas Trans Asesinadas detectó 238 casos de homicidio hacia personas trans en 26 países. Brasil es el primer lugar con más casos, 95, seguido por, lamentamos mencionarlo, México con 40. De esas 40 muertes, 16 ocurrieron en el Distrito Federal, convirtiendo esta capital en una de las ciudades con mayor frecuencia de transfobia homicida en el planeta. Es nuestra responsabilidad actuar de manera efectiva y contundente para impedir que más casos de violencia transfóbica homicida sigan sucediendo en esta capital. Nadie merece vivir agresiones por el simple hecho de expresar el género con el que desea vivir. Gracias al esfuerzo de la COPRED y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a partir de este 9 de junio del 2014, se reformó la Ley de Discriminación en la Ciudad de México y se tipificó la transfobia como un delito. Voz para lo Trans es una coproducción del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, la Red de Atención Ciudadana en Materia de No Discriminación y para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Radiotónica, Gravedad Cero y Piratas de Género. Bueno, habíamos salido al corte anunciándoles de la Marcha del Orgullo. Ahorita me están comentando que pareciera que es la misma, pero que hay dos vertientes, ¿no? Pero bueno, sobre la que hacemos, pues hacemos la convocatoria por las dos o por las dos posiciones ideológicas, por supuesto. Aquí se trata de sumar, no de restar. Y bueno, en esta marcha, o una de las vertientes de esta marcha, se le ha denominado como la del reconocimiento legal y ahí a la identidad de género, que a propósito justamente en la Ciudad de México también hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil que están teniendo diálogo con varias instancias del gobierno del Distrito Federal justamente para que se den modificaciones al cuerpo normativo del DF para que se otorgue un reconocimiento jurídico a la identidad de género y que bueno, pues teniendo aquí a la compañera Samantha, al doctor Serrano, a Owen y a Andoni, perdón. Salinas, no Serrano. Con Serrano Limón, ya de por sí mi apellido. Serrano es uno del radio. Ah, sí, es cierto, es un locutor muy distinguido. Radio de ocasión. Sí. Bueno, a propósito de este tema y que estamos también en este momento coyuntural de que se pueda aprobar una ley que reconozca realmente la identidad de género de las personas, pues ¿qué podrían decirnos al respecto? Bueno, cabría señalar que los antecedentes de esto se han trabajado durante varios años, desde que NOE quiso dar una propuesta, el diputado Sánchez también empezó a trabajar sobre esto y en un principio quedó que tenían ciertos lineamientos para que pudiera otorgarse el cambio de reasignación por concordancia de género. Y en este sentido nos encontrábamos en que eran, primero, 5 años de hormonización. No es cierto, 5 meses. En 5 meses una gente dice, ay, mejor siempre no. Muy poco. Además de que tenía que estar avalada la personalidad, la orientación y la identidad por 3 especialistas, psicólogo,
¿sí? Sí, Psiquiatra, sexólogo, endocrinólogo y... bueno, el hecho es de que cuando me preguntaban esto, de cuánto costaba, un pequeño dato que tenía que cambiarse, costaba cerca de 30,000 pesos. Cuando platiqué con las sexy trabajadoras de Revolución, dijeron, ay no, mejor me compro unas prótesis o me inyecto más acá, me pongo más sabrosa con 30,000 pesos. Y ahora las cosas han cambiado. ¿Qué nos dices, Owen? Yo podría mencionar como lo que ha sucedido en estos tiempos, ¿no? O sea, de que hay como dos cosas por hablar sobre la identidad de género. Esta parte médica, o sea, a partir de la hormonización, el tratamiento hormonal, y la otra serían los cambios legales, ¿no? En el tratamiento hormonal, solamente ahorita en esta actualidad, en la Clínica Condesa se está trabajando con población trans para la reasignación de sexo, ¿no? Y eso también lleva a cabo esta parte de tener un sexólogo, tener un psicólogo y su aprobación para que después un jurado de jueces dictaminen que se puede hacer el cambio de legal de nombre para que la persona ya sea reconocida ante la sociedad. Entonces eso yo creo que si se cambia o se renueva esta parte legal para su reconocimiento de las personas trans, pues va a ser mucho a favor para que no existan tantas trabas para su reasignación de sexo y su propia identidad legal en los papeles. Bueno, pero aquí también habría que señalar no nada más la cuestión legal, ¿no? En el tratamiento de las personas trans en la Clínica Condesa no se concluye con la cirugía, ni para mujeres para hombres, ni hombres para mujeres. Ahí hay un ¿qué pasó, no? Por ahí Ángel Rueda decía que la ingesta de acetato de cicloterona podía generar cáncer, no sé qué cosas. Entonces, hay no nada más una parte, sino también hay que ver otra. Pero precisamente lo que se trata es de que las personas reciban un servicio adecuado y bien, o sea, porque una persona si simplemente se toma un tratamiento sin tener la consulta de un médico especialista, pues tienen un riesgo en la salud. O sea, yo inyectarme aceites para el cuerpo y para que me tenga pompis y para que tenga senos, eso implica problemáticas en la salud. Entonces por eso mismo se necesita crear más espacios, o sea, no simplemente la Clínica Condesa, sino otros espacios para que haya esa posibilidad para las personas trans. Y no hablemos solamente de mujeres, porque a veces solamente se habla de ellas. Claro. También hay hombres transexuales, ¿no? Que muchas veces se invisibiliza porque creen la sociedad que no existen, pero también porque es bien sabido que un hombre transexual es menos visible porque los cambios no son tan notorios, o sea, pasa más desapercibido de la sociedad, porque los cambios tú lo ves y ves que es un hombre hecho y derecho, no ves como esta parte de las mujeres muchas veces, que es el estigma de que pues se le ve que ella no es una mujer biológica y se le va a discriminar. Eso también tiene que ver. Exactamente. Ahora, hay algo que es importante. Yo partiría de dos cosas que me parecen fundamentales en esta discusión. La primera de ellas es que cuando hablamos de identidad de género no necesariamente tenemos que hablar de cambios biológicos. Del tránsito. Porque además ahí hay una cuestión que es bien importante, ¿no? ¿Cómo se regula desde el poder la cuestión del cuerpo? Es muy bueno. Por ejemplo, ¿por qué al conservadurismo y por qué, por ejemplo, a la Iglesia Católica, estoy hablando de la institución, no de la fe, por qué le causa tanto trabajo el asunto de la disidencia sexual? Por una cuestión fundamental. El cuerpo es lo más propio y lo más personal que tenemos. Si alguien logra dominar tu cuerpo, logra dominar tu presencia en la vida. Si libera de la dominación del cuerpo, es dueño o dueña de su propia vida y la puede construir de una manera mucho más libertaria. Y cuando la gente se empodera y vive una vida de manera libertaria, no puede ser controlada. Y entonces el cuerpo, esta biología del poder de la que hablaba Foucault, no es fundamental para entender este rollo. O sea, el cuerpo implica poder y la dominación del cuerpo implica poder, y el ejercicio de la sexualidad es por ende un ejercicio de poder. Entonces, el asunto es que, ¿por qué? Esa es la gran pregunta que hay que hacerle al Estado. ¿Por qué una persona que decide cambiar su identidad de género
independientemente de si va a conservar el pene o no, si va a implantarse senos o no, si va a maquillarse o no, independientemente de si va a cambiar la voz o no, etcétera, etcétera, ¿por qué el Estado tiene que regular quién soy? ¿Por qué necesito de un abogado? ¿Por qué necesito de un perito? ¿Por qué necesito de un sexólogo? ¿Por qué necesito de un, entre comillas, especialista que me venga a decir quién soy? Ahora sustituimos, el problema es que sustituimos a la iglesia y a la imagen de un potestado celestial que dice quién soy y hacia dónde voy, y lo quitamos y lo pusimos al Estado. O sea, bien modernos, ¿no? Te quito el dominio de Dios, pero te meto el dominio del Estado, pero la dominación te la dejo, mijito. O sea, de ahí no te libras. No. La idea ahora es precisamente de este grupo, que desafortunadamente es un grupo muy amplio de organizaciones de personas trans, de hombres trans, de mujeres trans, no solo del DF, sino de muchas otras ciudades y entidades de la Federación, que están trabajando precisamente en eso. Y el modelo a seguir es fundamentalmente, con sus adecuaciones, por supuesto, el modelo argentino. En Argentina, si tú llegas y le dices al juez, señor juez, que además es un juez no... es un juez de lo civil, no de lo penal o de lo... Es un juez de lo registral. Como cuando vas y registras a tu hijo, como registras, ¿no? Registro civil. Le dice, señor juez, yo soy Héctor Salinas, pero a partir de hoy quiero llamarme Gwendolyn Salinas, ¿no? Bueno. Sí, tengo así como que sí, Gwendolyn. Okay, sí me queda lo de Gwendolyn, gracias. Entonces, a partir de hoy me quiero llamar Gwendolyn Salinas. El juez no tiene por qué preguntarme, oiga, ¿cuántos meses se ha hormonado? ¿Qué tiene en medio de las piernas? ¿Se piensa usted poner talla C, talla D mayor? O sea, ¿piensa usted trabajar de profesor o piensa irse al sexoservicio? Señor juez, a usted le importa un carajo mi vida. Usted cumpla su función porque yo a partir de hoy quiero ser Gwendolyn Salinas. Y entonces el señor emite un acta donde, clausurando la anterior y reservándola para efectos legales, la omite, la guarda y me emite un acta donde yo me llamo Gwendolyn Salinas a todos los efectos habidos y por haber. Punto. Esa es la idea. Porque quien soy, quienes seamos todos y todas, no tiene que pasar por la decisión de terceros, no tiene que pasar por la decisión de un abogado, que además es muy buen negocio, porque efectivamente cuesta 30,000 el proceso, más muchas otras cosas, más la hormonización, más los cuidados de salud, etcétera, etcétera. A partir de ahí es la libertad de quien quiera hormonarse y quien quiera hacer un cambio en su cuerpo, hasta dónde, que lo decida cada quien, cuándo, que lo decida cada quien, por qué, que lo decida cada quien. Lo que tenemos que entender es que la identidad de género no tiene que ver con la apariencia ni con el cuerpo, tiene que ver con un sentido de cómo me entiendo yo, cómo me vivo yo frente al mundo y frente a los otros. Eso es lo importante. ¿Quién eres? O sea, como aquellas viejos comerciales, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿No? O sea, pues yo soy tal y tengo todo el derecho de serlo. Eso es lo que hay que entender y ese es el fundamento profundamente libertario que hoy nos están dando como muestra las compañeras y los compañeros trans, ¿no? De cómo se están uniendo y cómo están avanzando en un tema profundamente libertario. Yo creo que si así como hoy festejamos 36 años de que los primeros hombres gays y luego con las primeras mujeres lesbianas que salieron a la palestra pública y hoy es una fiesta nacional carnavalesca, político carnavalesca, cómico, mágico, musical, ¿no? Sí. Dentro de algunos años tendremos que estar saliendo a la calle para decir gracias hermanos trans, gracias hermanas trans por esta lección histórica, libertaria, profundamente libertaria que le están dando no solo al resto de la colectividad LGBT, sino también a este país, porque todo cambio que incluya a un ciudadano, a una ciudadana, es un cambio que nos conviene a todos y a todas. Y algo que ya está existiendo es esta parte de que, o sea, uno puede cambiar sus papeles y sin siquiera tener una reasignación de sexo. O sea, yo puedo seguir conservando mi vulva o mi pene y no hay ningún problema. Yo me llamo Juanita y punto final. O sea,
Eso se tiene que cambiar, y eso es un aspecto en la sexualidad que es un tabú completo, de que el hombre tiene que tener pene y la mujer tiene que tener vulva, y eso es completamente erróneo, ¿no? Y con esta parte de la identidad de género se está reivindicando y cambiando esa perspectiva. Pero si yo soy Gwendolyn, tiene que ser Tiffany. Bueno, yo más estilo. Y además, igual nos da una apropiación del cuerpo a todos. Por ejemplo, ahora en la marcha, igual, si muchos critican a los que se encueran o a los que se exhiben, etcétera, etcétera. Si nosotros realmente nos apropiamos de nuestro cuerpo, cada quien, pues vamos a ser mejores personas. Lo mismo las mujeres cuando, con este tema que ya platicamos de sus derechos sexuales y reproductivos, cuando todos nos apropiemos de nuestro cuerpo y sepamos y lo respetemos, pues vamos a tener una mejor vida para todos, una mejor sociedad. Bueno, creo que esto es muy importante, ¿no? De la dimensión que le estamos dando a nuestra sexualidad, pero sobre todo a nuestro cuerpo, a que es, digamos, algo que nos hace libres, ¿no? Y que justamente pareciera que hay de pronto posiciones políticas o ideológicas que tratan también de regular quién quiero ser, cómo me quiero ver, ¿no? Cómo quiero hablar y cómo quiero sentir. Y creo que contra estas manifestaciones, pues obviamente sí hay que hacer, o las poblaciones y las poblaciones trans y también las poblaciones de gays, de lesbianas y de bisexuales, estamos peleando pues para que se nos reconozca que somos seres humanos, tenemos dignidad y obviamente tenemos el derecho de ejercer nuestros derechos humanos, ¿no? Ahora en una plática que estoy dando en una escuela de música, justamente me decía alguien sobre el tema de la marcha, que cuando ve todas estas exhibiciones quiere esconder a su sobrino. Yo escondería a mi sobrino o a mi hijo o a lo que sea de no llevarlo a un estadio donde se promueve el odio, que es justamente algo más desagradable que el mismo niño vea a alguien expresando su cuerpo. Eso es más sano para todos, realmente. Si el niño se puede también desde la infancia dar cuenta de qué es el cuerpo y cómo se puede ser responsable con ese cuerpo, pues vamos a tener mejores ciudadanos. Y bueno, hablando de la pregunta que me hiciste que no se ha comentado aún, hay 4 cosas que te quiero comentar con esos temas un poquito más tranquilos, o más de que algunos apasionan, algunos no, que es el tema del fútbol. Y ahora que está el mundial y que ya hablamos de estos gritos de puto, el periodista Gabriel que lo agredieron ahora en el Ángel en la celebración del empate de México contra Brasil, resulta que la FIFA ya abrió una investigación para revisar estos gritos homofóbicos en los estadios. Como te comentaba que ya estamos exportando el odio, bueno, también no es solamente en los estadios. Hubo un caso de una pareja de gays, de jóvenes gays que asistieron a un bar recientemente en el partido de la Champions, en la final de la Champions. Estos chavos iban con las playeras del Atlético de Madrid, y el bar, como el Real Madrid era el equipo contrario y es el que tiene más poder de convocatoria, pues el bar estaba lleno de gente del Real Madrid. Pero estas personas se dieron cuenta no solo de la playera del Atlético de Madrid, sino de que eran novios y de que eran gays. Entonces los agredieron, igual les echaron de todo, los golpearon también, me parece. Y entonces esa es una situación que hay que cambiar y en la que hay que educar, y es como meternos en la cueva del lobo, porque es donde más arraigada está la homofobia. Hay ejemplos en Europa de que las cosas están cambiando. Hay en los estadios europeos ya grupos de aficionados, de fans gays que van a apoyar a sus equipos. Justo en la semifinal de Real Madrid contra Bayern Múnich, en la porra del Bayern, que estaba roja completamente, una bandera gay enorme. Entonces eso es avance, eso es algo que también educa. Allá en Alemania tienen un protocolo para los jugadores profesionales para que puedan salir del closet, porque ellos, como ejemplos para la sociedad,
van a demostrar que un gay pues es igual, es el mismo jugador que era antes, nada más que la única diferencia es que en vez de una mujer tiene un hombre que lo espera en casa. Y Angela Merkel lo apoyó, la presidenta. Sí. Angela Merkel apoyó este protocolo. Y ya hay un jugador, y jugando el mundial, el jugador Per Mertesacker, que es difícil de pronunciar, es el jugador que salió del closet recientemente. También hay quien habla del portero, pero yo no he visto realmente un comunicado oficial de él, pero sí de Per Mertesacker. Y en mi caso, que una de mis grandes pasiones ha sido el fútbol, pues es un gran ídolo él a seguir y de estar orgullosos. Y con ese apellido Mertesacker. Exacto, pues mucho más. Imagínate, ¿no? Lo que vamos a aprender de él. Ya me estoy volviendo fan. Entonces, pues eso también es como importante. Me preguntaban sobre la federación, y no, aquí al contrario, la federación promueve, como ya les comenté, promueve la homofobia. Entonces, y bueno, ya pasando a otro tema, quiero reconocer también a mis compañeros aquí voluntarios en el grupo de Trigay de la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación, que Sirius y Rosalinda estamos, además del tema del fútbol, incursionando en temas culturales, temas de dar charlas y talleres en escuelas y en diferentes espacios. Sirius es caricaturista, es artista plástico, entonces ya tenemos como la parte lúdica completamente de deporte y cultura y arte, también que yo estoy estudiando música, entonces pues es algo muy padre. Y Rosalinda, que nos está apoyando también, que ella pues ha trabajado en la Gustavo Madero. Y ya bueno, creo que como para terminar mi participación y ya darles a los demás invitados que sigan con sus temas, pues quiero invitarlos a una plática que vamos a dar en la delegación Tlalpan. Esta plática va a ser justo sobre la marcha el día 27 de junio a las 4 de la tarde en el audiovisual del Parque Juana de Asbaje, que está en la calle de Moneda, muy cerca del centro de Tlalpan, y pueden llegar por el Metrobús Fuentes Brotantes. Esta plática se va a llamar La Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México, Historia y Retos. Vamos a hablar voy a compartir lo que alguno de los históricos también en algún momento me compartió, y vamos a reflexionar entre todos. Va a ser un espacio de discusión y de compartir experiencias para ver cuál es nuestra perspectiva sobre esta marcha y qué ha sido bueno, qué falta por hacer. Entonces esto los invito con mucho gusto. Los datos del Trigay es directiva@trigay.org.mx, el Twitter es @tri_gay. Mi nombre es Andoni Bello, y pues ahorita ojalá hubiéramos también ido a un torneo internacional este año, no se puede porque hay dificultades en la parte política, todas las organizaciones presentan dificultades en la parte política, pero nosotros estamos con mucho gusto incursionando en el voluntariado y en otras actividades culturales, deportivas y artísticas. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar algo, ¿no? Es importante ahorita verlo de la marcha y reconocer de que se ha visibilizado a toda la población, pero no nada más es el ser en sí, ¿no? Sino el ser para sí. ¿Qué onda con los derechos humanos? ¿Cuáles faltan? ¿Por qué las personas trans no tienen trabajo? ¿Por qué no tienen habitación los gays? ¿Por qué no tienen salud todos los que necesitan? ¿Qué hay de eso? Pues yo podría decir que los derechos ya existen, ¿no? Pero lo que nos falta a la población en general, a todos y todas, es ejercerlos y saberlos ejercer, luchar por ellos y saber cómo podemos ejercerlos, porque no simplemente es, sí existe y mira, son esto y eso, sino simplemente es saber cómo los puedo llevar a cabo para exigir mis propios derechos y para exigir esta parte del trabajo, exigir el derecho a la salud, exigir el derecho a la educación, todos los demás derechos, ¿no? Falta, yo creo, esta parte de la educación que se implemente para que nosotros sepamos esa información y cómo llevarla a cabo.
Y también lo que falta son, yo creo que políticas públicas que vayan encaminadas a sectores de la población en específico, así como se ha luchado en contra del VIH y en contra del, para las personas transexuales y para las lesbianas y para los gays, se necesitan también impulsos para las personas bisexuales, ¿no? Y todos estos es a partir de asumirnos como partes de esta población. Cuando uno se asume, empieza a ser visible ante la sociedad y empieza a hablar de sus propias problemáticas. No, por ejemplo, lo que sucede es que nos tachan de que somos una minoría. No somos una minoría. Si nosotros nos asumimos y nos reconocemos y hacemos que el país entero nos reconozca como ciudadanos, no nos verían como minoría. Nos ve como minoría porque lo está viendo desde una perspectiva de arriba, de como yo soy el heteronormativo, ve a todos los demás diferentes. Y aparte tampoco somos vulnerables. Somos vulnerables ante ellos. Por eso vivimos en una situación de vulnerabilidad. Pero no es de que en realidad nosotros nos debamos de asumir como vulnerables. Eso lo debemos de combatir y estar en contra de ello, a partir de reconocer nuestros derechos y ejercerlos. Ok, pues bueno, prácticamente ya estamos por concluir este programa, pero vamos a concedernos 3 minutos más para tener algunas conclusiones finales. Realmente ha sido bastante enriquecedor abordar estos temas, ¿no? Tanto del derecho a la protesta social que tienen las poblaciones LGBTI, que se va a hacer manifiesto en un acto público social, ¿no? Que está encabezado por ciudadanas y por ciudadanos, por personas, diversos colectivos con ideologías también diferentes, ¿no? Con naturalezas, enfoques diferentes, pero es una manifestación del movimiento LGBTI en la Ciudad de México. También abordamos pues esta parte que en este momento está aconteciendo en la Ciudad de México y que es importante reconocerle a todas las personas trans que están luchando por sus derechos, porque se les reconozca jurídicamente su identidad. La identidad jurídica no debe supervisarse bajo una legislación, eso queda claro, pero el reconocimiento jurídico, pues bueno, es algo que ellas están luchando y que ya con mayor precisión nos ha hecho comentario, ha abundado en eso el doctor Héctor. Y lo otro importante pues es la discriminación que estamos observando, y principalmente la violencia que se está generando para la población homosexual, derivado de estos actos homofóbicos que hemos visto tanto en los estadios como en la vía pública en la Ciudad de México. Entonces, bueno, para ir cerrando, le pediríamos al doctor Héctor que pueda darnos a manera de conclusiones pues más comentarios, ¿no? O sea, alguna vez en un programa de Radio Educación, un radioescucha mandó un mensaje donde me decía: usted miente, yo nunca he visto a un homosexual discriminado en este país. Yo le contestaba: yo nunca he visto un canguro, pero estoy seguro que en Australia existen. Porque el hecho de que no se vea tiene mucho que ver además con lo que no queremos ver. Es decir, la invisibilidad de los grupos y de las poblaciones de la disidencia sexual pasa mucho por lo que como sociedad queremos ver. Y es muy fácil no ver la otredad. Es muy fácil quedarse en el nicho de comodidad donde solo veo a mis iguales y donde solo entiendo y justifico lo que pasa en mi vida cotidiana a partir de los que viven las mismas cosas que vivo yo y de los que disfrutan las mismas cosas que vivo yo. Por eso estos carteles de este hogar es católico, no me interesa ninguna otra creencia. Por eso aquello de aquí puro güerito, no queremos, ¿no? Aquí puro machín, etcétera, etcétera, etcétera. La exclusión se ha naturalizado tanto que entonces ya no se ve a la otredad. Y los grandes cambios que tenemos que impulsar son precisamente a partir de empezar a ver lo que no hemos podido y lo que no hemos querido ver hasta hoy como sociedad. Y por eso las resistencias, por eso pensar que atacamos instituciones, por eso pensar que es necesario legislar las modas para volver a la tradición de la familia, de la masculinidad, etc. Y aquí hay que empezar a hablar en plural y hay que empezar a educar en plural. No es la familia, somos las familias. No es la masculinidad, somos las masculinidades, los feminismos, los y las personas que habitamos este país y que habitamos este planeta. Yo soy un convencido de que los cambios van y que este mundo gira y que tenemos que
hacer con este impulso de todas y todos que este mundo gire. Es decir, la otredad existe y tenemos que hacerla pública, pero además pública incluyente. Pública no por concesión, sino por derecho propio. Porque además la primera cuestión importante en materia de ejercicio de los derechos es que las personas entiendan que son sujetas de derechos. Después enséñales lo que quieras. Ajá. O sea, en los 20 años que yo tengo trabajando en educación de derechos humanos, he logrado entender eso. Primero hay que hacer que la gente entienda que es sujeta de derechos. Después, explícale todos sus derechos. Porque si llegas de entrada y dices, es que tú tienes derechos. Sí, no, sí. Primero es que entienda, capte y viva que es sujeta de derechos. Entonces, en este sentido, yo celebro muchísimo que existan organizaciones como COPRED y que existan instituciones como las que aquí estamos, porque en la suma de estos esfuerzos estamos haciendo que las cosas que no se han visto se vean y que se note que estamos de pleno derecho. Entonces, simplemente decir, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene un programa, que es el programa de estudios en disidencia sexual. Pueden consultar todo lo que hacemos, que son muchísimas cosas, en la página www.acm.edu.mx y luego es una diagonal DICISEX, de disidencia sexual. www.uacm.edu.mx diagonal 16 y ahí podrán encontrar todo lo que hacemos permanentemente, la liga para el Facebook, la liga para el canal de YouTube y todos los eventos que organizamos y en todas las cosas que estamos trabajando. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto y desde la UACM estamos a sus completas órdenes. Muchas gracias. Se está cayendo el cielo, también se está cayendo. Eso lo ha de haber mandado Chema. Gracias. Estimado Andoni, ¿tú quisieras agregar algo más? Bueno, sí. Pues bueno, también aquí en la parte del trabajo que hemos hecho y de la parte de la discriminación que hemos vivido, en mi caso también me ha pasado un trabajo muy bueno que tenía. Me corrieron por el asunto del tri-gay porque vieron que yo llevaba este asunto del tri-gay y era un medio de comunicación. Afortunadamente llegué a un buen arreglo con esa empresa, ya tiene varios años. Me dieron algo de lo que me correspondía. Con eso seguí el proyecto del tri-gay, le metí todos mis ahorros. Se terminaron, ni modo, y hubo problemas políticos y de toda índole, pero pues aquí estamos con muchas ganas de seguir aprendiendo de la vida y mejorando el entorno en el que estamos. Entonces, ojalá algún día veamos estos cambios legislativos en la cultura también, que ya haya una cultura de respeto. Yo creo que eso es algo de lo que nos falta muchas veces, de lo que he podido observar cuando hemos ido a otros lugares, ya sea de trabajo o por los torneos a los que asistí. Es lo que nos diferencia de otras latitudes, esa cultura de respeto que otros tienen y que a nosotros no se nos ha inculcado, y ojalá lo podamos inculcar. También, como dice Owen, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia población, porque muchas veces entre nosotros nos metemos la pata y es muy triste que no seamos, que no demos una cara adecuada a veces ante el resto de la sociedad, sino que vean puras patadas por debajo de la mesa. Entonces, ojalá esa cultura permee para todos. Bueno, qué elasticidad nos metemos la pata, luego porque dicen lo que dicen, Andoni. Bueno, el diablo, pues como futbolista tiene que hablar de la patada. Pero Andoni, sí sería interesante rescatar alguna de tus puntos de vista. Lo que me gustaría también es ver qué dice Owen, ¿no? Muy bien. Bueno, yo considero que sí hay cambios. Sí hay cambios, pero tenemos que seguir luchando ante ellos. No podemos quedarnos sentados y decir voy a ir a la marcha solamente a divertirme. No. Hay que ir y ser más políticos en nuestros discursos y exigir en verdad al gobierno y al Estado nuestros propios derechos. Eso sí tenemos que hacer en las marchas. Ya después nos podemos ir a los antros y todo y celebrar a gusto con los amigos y demás, pero sí ir
con una conciencia de que todavía existen cambios, y esos cambios son a partir de la participación ciudadana. O sea, participación ciudadana a partir de que si yo puedo hacer quejas y reclamaciones, pues acudo a COPRED, acudo a CONAPRED, acudo a la CNDH. Hay varias instancias para hacer nuestras quejas y reclamaciones, y hay que hacerlo para que haya ese cambio, porque los que tienen que hacer ese cambio somos todos y todas nosotros, desde nuestras propias trincheras, a partir de nuestras propias exigencias. Las personas que exigían el matrimonio fueron y lo exigieron. Las personas que querían la adopción fueron y lo exigieron. Los espacios para las personas con VIH, para las personas transexuales, para las personas bisexuales. Hay que reconocer cada uno de esos puntos, pero también reconocer que a pesar de esas diferencias, también todo nos une, porque somos personas y todos estamos sufriendo por una misma vulneración ante nuestros derechos, y debemos de unirnos, no de separarnos. Y yo soy de Red Disidente, y lo que hacemos nosotros es promover esta parte de los derechos y hablarla a la ciudadanía, así, asesorando, dando consejería, informando, dando volantes y demás, y dando pláticas y conferencias. Pero también lo que nosotros estamos esperando es de que haya una red, en realidad, una red de apoyo entre todas las organizaciones, y que en verdad dejemos de estar pensando en esas diferencias de cada uno. Dejemos de pensar en nuestros egos propios y pensemos en las personas que necesitan nuestro apoyo, en esas personas que necesitan que nosotros nos unamos para que sientan esa confianza y participen también. O sea, yo invitaría a las personas, a la ciudadanía en general, a que se unan a cualquier organización. Todas son buenas y cada una tiene sus objetivos bien claros y están haciendo cosas por el país, o mínimamente por el Distrito Federal, pero hay que buscarlo para todo el país. Eso diría. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera agregar algo. Red Ciudadana, por parte de Red Disidente, tenemos planteado, y es una invitación general que se hace a todas las organizaciones, el primer foro de identidades de género. Pero este primer foro de identidades de género, a diferencia de todos los demás foros, es a través de videos. Vamos a expresar quiénes somos, qué nos molesta y qué nos gustaría hacer, para integrarnos como ciudadanos, igual que todos. Entonces, esa es una invitación que se va a hacer. Después van a conocer el material para incluirse en este trabajo, que va a ser la primera experiencia donde cada uno, las lesbianas, los gays, los bisexuales, se van a expresar por sí mismos y decir, somos esto. Esto con la finalidad de generar una cultura, una educación. Posiblemente de aquí saquemos un material didáctico, si se pudiera, para que se muestre en secundarias o en escuelas y empezar a incidir en la población que directamente va a ser afectada por el bullying, por el mobbing y por todas esas condiciones que nos han hecho al margen de nuestra responsabilidad ciudadana y el compromiso del gobierno. Exacto. Bueno, reconozcamos nuestra historia de diversidad sexual, no por segmentos. Y por último, agradezco al equipo técnico que realizó esta transmisión, al proyecto cultural, Cualidades, Reina, Luis e Israel, y por supuesto, bueno, por parte de la Red Sí y por parte del COPRED les damos un agradecimiento a Owen, a Andoni y al maestro Héctor, y también a mi compañera Samantha Fries, que estuvieron en este espacio por compartir sus saberes, ¿no? Y por seguir pues en esta defensa de los derechos humanos para nuestros grupos y para nosotros mismos, ¿no? ¿Quieres agregar algo más, Samantha? Hasta la victoria siempre. Allí adelante, comandante. Bien, gracias. Factor Común fue una producción radiofónica coordinada por la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación, REDSI, y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Y recuerda, lo más importante es una sociedad organizada y sin discriminación. Pasa la voz, estamos transmitiendo desde las redes sociales, y si tienes internet, nos escuchamos la próxima.